Bienvenidos. Desde el área de física e instruimos tenemos muchas cosas que contarles. Hoy vamos a presentar movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza en primera instancia por ser un movimiento que solamente podemos evidenciar en trayectorias horizontales, es decir, trayectorias que normalmente denominamos como sobre el eje X. Para empezar a hablar de las características específicas de este movimiento, vamos a hacer varias aclaraciones de algunos conceptos. En primera instancia vamos a hablar de la velocidad. Decimos que en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante, lo que significa que la velocidad inicial y final deben ser iguales. Recordemos que la velocidad es un vector. Normalmente decimos que la velocidad es una magnitud vectorial. Los vectores, recordaremos, tienen tres partes fundamentales. La magnitud, que hace referencia al tamaño en sí del vector, al módulo. El sentido, que gráficamente evidenciamos con la flecha. Y la dirección, que está determinada por el ángulo. Cuando nosotros hablamos de la magnitud del vector velocidad, estamos haciendo referencia a su rapidez. Esta puede ser una de las principales confusiones que se presentan y es diferenciar velocidad de rapidez. Entonces recordemos, la velocidad es el vector en sí, completo, magnitud, dirección y sentido. La magnitud del vector velocidad lo conocemos como rapidez, por lo tanto la rapidez es una magnitud de tipo escalar. Miremos un ejemplo para que quede claro la definición. En este caso tenemos dos autos. Ambos se mueven con la misma rapidez, 10 metros por segundo. Sin embargo, este auto se desplaza hacia la derecha y este auto hacia la izquierda. Esto significa que aunque ambos tienen la misma rapidez, que son 10 metros por segundo, sus velocidades son diferentes, ya que este vector va orientado en un sentido y este vector va en el sentido opuesto. Teniendo clara la diferencia entre velocidad y rapidez, podemos retomar las características. Entonces, ya lo dijimos previamente, la velocidad es constante. Recuerden, en este momento estamos hablando del vector completo en los intervalos de tiempo que evaluemos. Y este vector tiene que ser igual desde el inicio hasta el final. Como no se generan cambios de velocidad, automáticamente decimos que la aceleración es nula o es equivalente a cero. Recordemos que propiamente la definición de aceleración es el cambio de velocidad en el tiempo. Y si la principal característica es que la velocidad es constante, pues la aceleración será nula. Y por último, en este movimiento decimos algo que es muy importante y es que se recorren espacios iguales en tiempos iguales. Tener clara esta característica nos permite poder diferenciar dentro de un contexto no escrito de qué tipo de movimientos nos están hablando. Por ejemplo, si nuestro contexto fuera esta imagen, nosotros vemos que durante cada segundo el auto está recorriendo 8 metros. 8 metros, 8 metros. Esto de una vez nos lleva a inferir que es un movimiento de tipo uniforme. Las mismas distancias en los mismos tiempos. Y de esta manera muy sencilla podemos de una vez deducir cuál es la velocidad. En este caso, la velocidad en cada intervalo de tiempo o en cada segundo, en este caso, sería de 8 metros por segundo. Nuevamente les reitero, ¿qué significan estos 8 metros por segundo? Que el auto está recorriendo 8 metros en un segundo y que esta velocidad, fíjense que no está cambiando. Nuestro vector es el mismo en cuanto a dirección, magnitud y sentido en todo instante. Las expresiones que nos permiten calcular el movimiento rectilíneo uniforme, o lo que utilizamos en los ejercicios, normalmente está dada por velocidades igual a distancia sobre tiempo. Sin embargo, esta ecuación o esta expresión puede tener algunas variaciones cuando nos hablan de velocidad media y de rapidez media. Fíjense que la esencia sigue siendo la misma y es distancia sobre tiempo en cada una de las situaciones. Sin embargo, cuando nos hablan de velocidad media, nos hacen referencia al delta x sobre el delta t. Recuerden que el delta x o el delta t, en sí lo que es delta, hace referencia a una variación o a una diferencia. Por eso lo ponemos como posición final menos inicial, tiempo final menos tiempo inicial.
Cuando hacemos este delta X, el C delta X se conoce como desplazamiento. Cuando estamos hablando de la rapidez media, nos dicen que es el espacio recorrido en un tiempo determinado. Y ese espacio recorrido viene siendo la longitud de la trayectoria. Y ahí es donde se diferencia un concepto del otro. Seguramente para muchos el desplazamiento y el espacio recorrido es lo mismo, pero evidentemente no lo puede ser, así que vamos a diferenciar cada uno de ellos y vamos a calcular en un ejemplo velocidad media y rapidez media para que los conceptos queden claros. Tenemos este contexto en donde tenemos un auto en 4 posiciones diferentes. Nuestro punto de referencia va a ser el árbol. Entonces, en la posición 1, el auto está a 0 metros del punto de referencia. En la posición 2, a 100 metros. En la posición 3, a 300 metros. Y en la posición 4, nuevamente a 100 metros. Nos dicen que toda la trayectoria del auto se recorrió en 10 segundos. Entonces, recordemos, la velocidad media es el delta X sobre el delta T. ¿Cómo lo vamos entonces a hacer en este ejercicio? La posición final. Nuestra posición final sería x4, que son 100 metros, menos la posición inicial, que para este caso sería x1, que son 0 metros. El delta t sería 10 segundos menos 0 segundos, que partimos del hecho que es el tiempo inicial. Cuando hacemos estas operaciones, entonces nos queda 10 metros sobre 100 metros, disculpen, sobre 10 segundos. Simplificamos y entonces tendríamos que nuestra velocidad media es de 10 metros por segundo. Fíjense que el desplazamiento en este caso fue de 100 metros. Si hablamos de rapidez media, hablamos del espacio recorrido en un tiempo determinado. ¿Cómo calculamos ese espacio recorrido? Lo que hacemos es utilizar el desplazamiento en cada intervalo que podemos ver acá. Y utilizamos el valor absoluto de dicho desplazamiento. Entonces, el primer intervalo, miren, valor absoluto de x2 menos x1, ¿cierto? Que sería 100 metros. El segundo intervalo que tomamos, el valor absoluto de x3 menos x2, que serían 200 metros. Y por último, el valor absoluto del desplazamiento de x4 menos x3. En este caso sería menos 200, pero recordemos que estamos hablando de valor absoluto, así que nuevamente tenemos 200 metros. Cuando nosotros hacemos la sumatoria de estos valores, obtenemos un total de 500 metros recorridos en 10 segundos. Simplificamos y obtenemos que nuestra rapidez media es de 50 metros por segundo. Fíjense que tenemos el mismo contexto, ¿cierto? Es el mismo ejercicio, pero el valor que nos da de velocidad media y de rapidez media es diferente. Nuevamente les hago énfasis en el porqué. La velocidad media se enfoca en el delta X, que es el desplazamiento, mientras que la rapidez media se enfoca en el espacio recorrido, que es la longitud de la trayectoria completa que haya recorrido el móvil o el objeto o la partícula. Esperamos que esto haya quedado claro y esperamos también que este video les haya gustado. Para conocer más de nuestros contenidos, sigan conectados con nuestra plataforma virtual. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.